Muy buenos días, muy buenas tardes, según donde nos estén viendo. Hoy soy Paulina Astroza, directora del programa Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y además formo parte del proyecto Jean Monnet Over the Atlantic, European Union and Latin America Relation Between Diplomacy and Paradiplomacy, que es un proyecto de la doctora Juliana Lasky de la Universidad de Bolonia y que gracias a ese proyecto, hoy día comenzamos ya un ciclo de seminarios sobre paradiplomacia. Tengo el gusto, por lo tanto, de dar inicio a este seminario que hemos organizado con el doctor Nahuel Odone, a quien doy realmente los agradecimientos y todo el crédito por haber logrado juntar para varios seminarios un grupo de especialistas de primer nivel en este tema que para algunos será desconocido, esto de paradiplomacia, ha recibido muchos nombres, pero que gracias a Nahuel hemos logrado tener esta programación que esperamos que a todos ustedes les guste y los motive sobre todo a conversar sobre paradiplomacia. Hoy día el tema que nos convoca es paradiplomacia en contexto de la COVID-19, nuevas dimensiones y desafíos. La pandemia no reconoce fronteras, así como los riesgos globales producen fuertes repliegues nacionalistas y locales. Desde una perspectiva histórica, las pandemias, así como los desastres naturales o las guerras, han impactado los esquemas de cooperación internacional para el desarrollo, tanto para impulsar su creación, fomentar su adaptación o cuestionar su propia existencia. Las diferencias ideológicas, la ausencia de liderazgos nacionales, aunque sería más correcto decir de liderazgos en los estados centrales, los rebrotes nacionalistas y la sensación generalizada del sálvese quien pueda, sobre todo en el ámbito de la geopolítica de las vacunas, hace necesario buscar con lupa esos reductos donde permanece y subsiste la cooperación internacional. En este contexto, la paradiplomacia emerge con fuerza. La acción internacional de los gobiernos locales ha permitido el intercambio de insumos sanitarios a través de hermanamientos preexistentes y la consolidación de espacios de intercambio a través de las diferentes redes para compartir buenas prácticas más allá de cuestiones sanitarias y de salud. Por lo tanto, ahora quiero invitar a que comparta conmigo pantalla al doctor Nahuel Odone, quien es aquí el comoderador de este seminario y a quien le doy la más cordial bienvenida. También, Nahuel, para mí es un honor el poder compartir contigo este espacio y que nos va a juntar durante varias semanas. Muchísimas gracias, Paulina. Para mí también es un gusto compartir nuevamente contigo un escenario virtual y como bien decía, se va a extender a lo largo de los próximos 2 meses. En esta oportunidad quiero presentarles a las y los panelistas que nos acompañan para este primer encuentro, para este primer evento. En primer lugar, nos acompaña Emilia Saiz. Emilia Saiz es la secretaria general de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Buenos días, buenas tardes, Emilia. Nos acompaña también el profesor investigador Noé Cornago de la Universidad del País Vasco. Buenos días, buenas tardes, Noé, a vos que estás en Bilbao. También la profesora y colega de Relaciones Internacionales, Marcela López Vallejo, que se encuentra conectada desde Guadalajara, forma parte de la Universidad de Guadalajara, y el investigador Agustí Fernández de Lozada, que es director del programa de Ciudades Globales de CIDOB, que es el Barcelona Center for International Affairs. En primer lugar, permítanme presentarles cuál va a ser la dinámica del día de hoy. Buenas tardes también para vos, Agustí. La dinámica del día de hoy va a ser la siguiente. En primer lugar, vamos a hacer una pregunta general para que ustedes nos compartan su visión en al menos 3 minutos sobre, bueno, cuál ha sido especialmente el impacto de la pandemia COVID-19 en la acción internacional de los gobiernos locales y regionales y qué factores, tanto positivos como negativos, nos propondrían para el análisis de la paradiplomacia. Y en un segundo momento vamos a hacer ya unas preguntas más específicas con Paulina que vamos a direccionar a cada uno de ustedes.
Sin más, entonces, reitero la pregunta. Nos interesa conocer su opinión y comenzamos por Emilia Saiz, secretaria general de CGLU, sobre cuánto ha impactado la pandemia COVID-19 en la acción internacional de los gobiernos locales y, bueno, qué factores positivos y también negativos nos proponen para que consideremos desde el ámbito académico y desde la investigación que llevamos adelante en el marco de este proyecto. Adelante, Emilia, por favor. Muchas gracias. Realmente es un gusto estar con todos vosotros y un verdadero lujo intercambiar pareceres y visiones. ¿Cuánto ha impactado? Creo que, si somos sinceros, todavía no sabemos cuánto. Mucho. Pero yo creo que el impacto todavía no le tenemos claro, ni le tenemos claro a pie de nuestras ciudades, a pie de calle. Yo creo que ha impactado más de lo que pensamos, ni a nivel de acción internacional. Yo sí que os puedo contar la experiencia de nuestra red, de los miembros de CGLU, que es una red muy diversa. En más de 140 países tenemos miembros de todos los tamaños. Y aquí lo que yo he notado es una necesidad de intensificación de la relación. O sea, nosotros se paró el mundo en marzo, nos cerraron en casa en casi todos los países y a finales de marzo ya estábamos reuniéndonos todas las semanas en un orden de 200, 300 representantes de gobiernos locales y regionales de todo el mundo para intercambiar opiniones, lo que nosotros denominábamos Life Learning Experiences, para ver qué hacemos. O sea, estaba todo el mundo, ¿qué hacemos? ¿Qué os falta? ¿Cómo habéis enfocado el tema de la vivienda? ¿Cómo se pueden quedar en casa gente que vive en 50 metros cuadrados? ¿Cómo enfocamos el tema de los servicios públicos? ¿Cómo hacemos con el espacio público, con el transporte público? Tocamos todo tipo de temáticas. Los grupos vulnerables, ¿cómo les podemos ayudar? El acceso a la tecnología, que se revolucionó. Entonces, se intensificó muchísimo la relación y esto era entre gobiernos locales y muy en un primer momento. Se mandaron equipos de China hacia Europa, hacia Latinoamérica, hacia África, porque ellos ya habían pasado la primera fase. Hubo un intercambio de conocimiento también de científicos y demás. Estos son todo cosas positivas, y enseguida comenzaron a pensar en una visión post-pandemia. Cuando llegara no podíamos volver a hacer las mismas cosas. Una normalidad mejor. Desde muy pronto, ¿no? Nuestro decálogo para la época post-COVID se publicó ya en mayo. Después también hubieron impactos un poco más negativos y frustraciones, en el sentido de que nos dimos cuenta de que la conversación, y lo habéis dicho muy bien en la introducción, era sobre centralización, era sobre pérdida de competencias por la emergencia, sobre pretexto de la emergencia. Volvíamos a hablar de nuevo de fronteras, incluso nos creaban fronteras dentro de los territorios cuando nunca las habíamos tenido y nos confinaban en espacios que no reconocíamos los ciudadanos. Y yo creo que ahí, a nivel internacional, hubo conversaciones difíciles. Y acabaría con una nota. Yo creo que en ese momento un colectivo que siempre he considerado muy multilateralista, tienen que empezar que nuestra organización se creó antes de la Liga de Naciones, en 1913, las organizaciones originarias, se convirtió en más multilateralista todavía. Empezaron a hacer llamados para que se escuchara a la OMS, para que el Consejo de Seguridad tomara decisiones y demás. Yo creo que ha habido una explosión de actividad diplomática de ciudades con diplomacia transformadora. O sea que os dejaría con esos pensamientos. En lo negativo, yo creo que estamos ante unos problemas grandes de uso de recursos públicos que tenemos que mirar entre todos, pero quizás en la próxima ronda pueda abundar sobre eso.
Muchísimas gracias, Emilia, por tu primera reacción, tus primeros comentarios a esta pregunta. Y bueno, y repetimos la misma pregunta entonces para el profesor Noé Cornago. Noé, ¿cuánto ha impactado la pandemia COVID-19 en la acción internacional y como investigador, experto en paradiplomacia, qué factores positivos, negativos pondrías o colocarías en el análisis? Muchas gracias, Nahuel. Bueno, creo que la señora Emilia Sáez ha resumido muy bien, ¿no?, el grueso de los impactos, sobre todo desde el punto de vista de la vida urbana, ¿no? Y yo poco puedo añadir a ello. Quizás voy a intentar concentrarme por ello en otro tipo de impactos que yo creo que han sido muy importantes también. En el caso europeo, que es el que he seguido más de cerca, aunque estoy intentando seguir, ¿no?, pues los documentos y publicaciones diversas, exámenes y análisis que han ido realizando diferentes organismos, ¿no?, y académicos en todo el mundo, porque ya empieza a surgir una bibliografía sobre esto muy valiosa. Pero en el caso europeo, yo creo que ha tenido un efecto muy importante en el sentido de que ha dinamizado, digamos, las tendencias cooperativas de algunos sistemas federales y descentralizados que tienen una tradición de federalismo cooperativo y que creo que en esta ocasión pues, se ha mantenido y se ha fortalecido. Y ese sería, por ejemplo, el caso de Alemania, con un federalismo bastante competitivo, colaborador, quiero decir, perdón, cooperativo. Y, sin embargo, algunas tendencias competitivas, ¿no?, en algunos sistemas políticos, o bien federales o descentralizados, se han profundizado especialmente. Ese sería el caso, pues, desde Estados Unidos, por ejemplo, seguramente también Brasil, el caso español también, sin lugar a dudas. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que los impactos, aunque han sido igualmente graves, ¿no?, en todo caso, en todos los casos, pero han dado lugar a respuestas políticas, institucionales, desde los gobiernos, quizás no tanto desde los gobiernos locales, porque yo creo que es más cooperativo en general, ¿no?, el asociacionismo de las ciudades, pero sí, desde luego, a escala regional o meso, ¿no?, yo creo que ha sido pautas muy dispares de cooperación y de competencia. Y después también se ha planteado, en el momento de tomar decisiones excepcionales que requerían precisamente invocar pues, las competencias respectivas, ¿no?, las competencias del gobierno central, las competencias autonómicas o de los estados, ¿no?, para el caso mexicano, por ejemplo, ¿no?, norteamericano, y las competencias locales, ¿no? Y en ese contexto de invocar esas competencias, pues claro, era la manera de invocar también las responsabilidades. Y yo creo que hay, en cada nivel de gobierno, pues ha habido expresiones, ¿no?, de un comportamiento, no sé si decir necesariamente ejemplar, ¿no?, pero un comportamiento que a grandes rasgos se entiende que se han movilizado las capacidades no solo financieras y las capacidades técnicas o logísticas, sino también las capacidades precisamente reguladoras, ¿no?, que tiene cada nivel de gobierno, y otros ámbitos en los que yo creo, otros estados en los que se ha producido, yo diría que incluso una cierta disputa, ¿no?, acerca de cuál sería el actor legitimado para actuar, ¿no?, que tiene la competencia propiamente dicha, y que incluso eso se ha utilizado en algunos casos para bien, en el sentido de que se ha establecido, se ha intentado algunas formas de, como en España se ha llamado, ¿no?, cogobernanza, aunque está por ver, ¿no?, que haya funcionado realmente bien, y en otros casos se ha utilizado pues al revés, ¿no?, como una manera de eludir la responsabilidad. Y yo creo que la conclusión esta a la que llego, ¿no?, y con esto termino esta primera intervención inicial, llego también porque en los primeros estudios que he ido viendo, ¿no?, de cómo se ha movido esta cuestión en países muy dispares, ¿no?, en Brasil, en China, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en España, pues se aprecia verdaderamente una gran desigualdad, es decir, no se ve una respuesta homogénea, una eficacia homogénea, ¿no?, en todo lo que es la estructura compleja del Estado, sino que parecería, y no solo por los recursos, ¿no?, de los que disponen unas y otras entidades, ¿no?, sino también pues, por el proceso político, por lo que es la gran contienda, ¿no?, que tiene que ver también con la formulación de las políticas públicas en un contexto de crisis, pues que ha arrojado resultados muy dispares, muy dispares. No en todo el mundo se puede hacer tan fácil como en Estados Unidos, ¿no?, dividir entre estados republicanos y estados demócratas, ¿no?, durante la administración Trump y la administración Biden, ¿no?, que parecería que era como una figura relativamente homogénea. Desde luego, no es eso, en otros muchos países pues no se puede hacer. Pero la homogeneidad que, por ejemplo, se ve, salvo algún gesto unilateral, ¿no?, audaz, ¿no?, pues que ha podido haber en Alemania, pues desde luego tampoco es fácil verla. En general ha habido respuestas heterogéneas. Eso es. Gracias. Muchísimas gracias, Noé, por esta primera reacción. Marcela, entonces,
Marcela López Vallejos desde Guadalajara. La misma pregunta, ¿qué elementos entonces, qué factores críticos o bien positivos sumarías a este análisis del impacto de la pandemia sobre la acción internacional de los gobiernos locales y regionales? Gracias. Antes que nada quisiera darle las gracias por la invitación al doctor Nahuel, al proyecto OTA. Muchísimas gracias por su invitación y sus atenciones. Bueno, yo quisiera proponer que hay varios factores que resultan en que los gobiernos locales tengan y realicen acciones propias con el COVID, ¿no? El primero es definitivamente la politización del tema. Como mencionaban los colegas anteriores, pues es muy claro, ¿no? Qué tipo de gobiernos está en favor de qué tipo de políticas de confinamiento, de cubrebocas, de vacunación, de información, etcétera. Entonces, ese es un factor importante. El segundo, que el COVID para mí, y desde un contexto más norteamericano refiriéndome a Canadá, Estados Unidos y México, se vio claramente como una herramienta para la contestación desde lo local y para reforzar o redefinir los esquemas de federalismo. Entonces, fue el elemento perfecto para cuestionar los esquemas de competencias, de jurisdicciones, de dineros, de políticas fiscales, etcétera, ¿no? Y también para evidenciar las lealtades locales y hacia los gobiernos federales, ¿no? Y el tercer elemento es que con todo diferenciación de respuestas a nivel federal, hay un reclamo. Ya no hablamos de devolución de competencias en un esquema de federalismo, sino de un reclamo propio, de una proactividad propia de lo local para reclamar, a veces rayando en el reclamo de soberanía, especialmente en contextos en donde no tenemos una respuesta alineada a la OMS, a la Organización Mundial del Comercio, de la Salud, y en donde los gobiernos federales han desestimado o desestimaron desde el principio de la pandemia la gravedad, la seriedad de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, estos tres factores creo que han resultado en innovación local, definitivamente, en necesidad de cooperación interregional adentro de los estados, pero también en reactivar redes internacionales de cooperación, y además de lo que nos platicaba Emilia, en términos de cooperación entre pares, sino cooperación directa, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud. Eso creo que el resultado ha sido positivo en ese sentido, en donde lo local ha tenido que ser proactivo, no nada más ha sido reactivo, sino ha tenido un protagonismo importante. Sin embargo, como bien sabemos, pues no todos los gobiernos locales son iguales, ¿no? Y esto, bueno, que es claro en América Latina, bueno, en cualquier parte, creo yo, en donde pues también este reclamo de autonomía, reclamo de soberanías, pues vino a evidenciar las deficiencias, la falta de capacidades de nuestros gobiernos locales y la falta de tecnologización de nuestros gobiernos locales, porque mucha de esta cooperación internacional, de este posicionamiento, incluso adentro de los países, para posicionar o diferenciar sus respuestas de política pública, pues tuvo que venir acompañado de una tecnologización de así simple comunicación virtual, por un lado, y tuvo que venir acompañado de una reconversión, por ejemplo, hospitalaria, de centros de salud, de información, de propuestas fiscales, económicas, etcétera. Es decir, toda esta reconversión local cuesta, y costó muy caro para muchos gobiernos locales que no tenían presupuesto, no estaban preparados para este tipo de lo que se le ha llamado por ahí la gobernanza de crisis o la gobernanza de emergencia, ¿no? En donde tienes que reconvertir todo hacia una sola prioridad, que en general pues no era prioridad para muchos gobiernos locales, y por tanto pues no estaban preparados, ¿no? Y es ahí donde el reclamo de autonomía y de todos estos factores de politización, de contestación contra los gobiernos federales inactivos, pues también trae consecuencias
negativas, en tanto que evidencia la falta de desarrollo, la falta de, y ¿por qué no decirlo?, la corrupción de muchos de los gobiernos locales en muchas partes del mundo, ¿no? Y con esto, bueno, cerraría la primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Marcela. A continuación, entonces, le damos la palabra a Agustín Fernández de Lozada, que tiene, bueno, una grandísima experiencia en internacionalización de gobiernos locales y regionales, y un poco retomando también esta línea que nos mencionaba Marcela, ¿no? Los desafíos de reconversión que han tenido que transitar los gobiernos locales regionales en este contexto, a sabienda de la heterogeneidad de municipios, de provincias, de estados, de departamentos que tenemos en nuestros países, ¿no? Agustín, ¿cómo analizas el impacto de la pandemia en este recorrido o en estos recorridos de internacionalización? Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me sumo también a los agradecimientos. Es un placer participar en este panel. Yo creo, en primer lugar, como primera idea, que es muy relevante poner sobre la mesa el contexto en el que nos movemos. Un contexto, por un lado, en el que los gobiernos locales están en primera línea gestionando un escenario de crisis múltiples, no solo una crisis de salud global, también una crisis climática, han entrado de lleno en un escenario de recesión económica, de emergencia social, etcétera, por tanto, un escenario de crisis múltiples, donde, además, el multilateralismo tradicional, y lo digo con matices en los que no voy a profundizar, en cierta medida, no sé si decir ha fracasado, pero no ha desplegado todas las soluciones que podría haber desplegado, que debería haber desplegado. Y en el que nuevas formas de multilateralismo han cobrado una relevancia, yo creo que considerable. En este contexto, la diplomacia de las ciudades, la actividad internacional de las ciudades, yo creo que ha sido muy dinámica, muy relevante. Y lo habéis explicado, Emilia lo explicaba al principio, lo habéis explicado, yo creo que de forma notoria, ¿no? Las ciudades de todas partes del mundo entero han entrado en un proceso o entraron en un proceso de intercambio bilateral, multilateral, con el apoyo de sus redes, transfiriendo soluciones, transfiriendo ideas, innovación, respuestas a la crisis. Y esto, como primera idea fuerza, creo que de alguna manera vuelve a confirmar la relevancia de la acción internacional de las ciudades. No sé si hacía falta, pero la vuelve a poner de relevancia. Y esto, a la vez, muy en la línea con la Agenda 2030, nos sitúa en un escenario, en el ámbito local, de retos compartidos. La pandemia pone de manifiesto que las ciudades de todo el mundo, trascendiendo un poco la lógica norte-sur, operan en un escenario de retos compartidos. Y esto también me parece una idea relevante. La acción internacional sitúa el conocimiento, la innovación, la necesidad de aprender, la necesidad de intercambiar en el eje de la acción de las ciudades en este escenario internacional. La internacionalización sitúa la innovación, el conocimiento en el eje y ahí me sumo un poco a las reflexiones de los colegas que me han precedido. Se pone en evidencia la necesidad de reforzar las capacidades de los gobiernos locales para dar respuesta a este tipo de contextos. Las capacidades han sido desiguales, obviamente no todas las ciudades, no en todos los contextos han podido responder de la misma manera. Y esto me lleva a plantear, y el otro día en un debate lo abordábamos y profundizábamos, a abordar la necesidad de recuperar la agenda de la descentralización. Volver a situar en la agenda internacional, en la agenda internacional de los gobiernos locales, la cuestión de la descentralización, la necesidad de reforzar sus capacidades de impulsar lógicas para que operen en contextos de competencias claras, de financiación suficiente, de mecanismos de articulación multinivel que funcionen de verdad, etcétera. Por tanto, recuperar la agenda de la descentralización creo que es relevante en el momento en el que estamos. Y me preocupa muy francamente, y con esto concluyo, el proceso de recuperación.
La crisis, a pesar de situarnos en un escenario de emergencia, nos pone también a los gobiernos locales en un escenario de oportunidad, de oportunidad de repensar, de redefinir, de rediseñar muchas cosas. La movilidad, la lógica de producción a nivel local, las lógicas de consumo, avanzar en las transiciones, la transición ecológica, la transición digital, pensar en derechos, que creo que es muy relevante. Y ahí lo que me temo, otra vez volviendo a la falta de recursos, es que no todos los gobiernos locales, no en todas las regiones podrán avanzar en este proceso de recuperación y transformación de la misma manera. En Europa estamos inmersos ahora mismo en una apuesta decidida por la recuperación basada en esa doble transición o en esa triple transición ecológica, digital y justa, muy apoyada con recursos, donde el reto se sitúa en ver en qué medida los gobiernos locales pueden participar en el diseño de las estrategias de recuperación, que ya avanzo, están participando muy poco, y se sitúan como actores clave en la implementación de los fondos que van a haber disponibles. Pero habrán recursos. Se ha hecho una apuesta clara por la inversión pública. En América Latina veremos. Ahí la cooperación internacional tiene que jugar un papel fundamental. Y es clave, porque estábamos ya en un escenario de desconfianza hacia lo público, estamos en un escenario donde las vulnerabilidades se incrementan claramente, donde las vulnerabilidades específicamente de las clases medias, de los más jóvenes, y no pienso únicamente en América Latina, pienso también en Europa, porque este escenario también se da, que nos lleva a descontentos. Y miremos lo que está pasando en Colombia y lo que puede seguir pasando. Hay un escenario claro de riesgo de ruptura del contrato social. Y eso me preocupa. Yo creo que ahí la cooperación internacional tiene que jugar un papel importantísimo y la diplomacia urbana, la diplomacia de los gobiernos locales tiene que focalizar en esos procesos de recuperación. Insisto, situando la agenda de la descentralización en el centro y el conocimiento como factor clave. Muchas gracias, Agustín. Obviamente que desde América Latina, y sobre todo yo aquí hablando desde Chile, no puedo más que estar de acuerdo contigo respecto a esta situación de vulnerabilidad, de esta tensión que venía ya desde el estallido, en el caso nuestro, estallido social del año 2019, vemos lo que está pasando en Colombia, lo que ha pasado en otros lugares, y que de alguna manera la pandemia había adormecido en este tiempo, pero eso sigue ahí, y si no hay una buena gestión política en un contexto tan complicado como el que estamos viviendo actualmente, claramente hay altos riesgos no solamente para las personas, sino también para nuestra propia democracia. Y eso creo que hay que señalarlo, y aquí es muy importante la cooperación, colaboración internacional, pero también la responsabilidad de nuestros propios actores políticos, que lamentablemente no siempre la vemos, ni a nivel local, ni a nivel regional, ni a nivel nacional. Y hoy día necesitamos más que nunca esa responsabilidad. Bueno, pasando ese aviso, solamente quiero invitar a aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a que hagan sus preguntas a través de YouTube, de Twitter, de Facebook, porque las vamos a leer al final, algunas de ellas seleccionaremos, y por favor que sean dirigidas a alguno de nuestros expositores o expositoras para poder considerarlas al final del debate. Ahora, bueno, vamos a las preguntas más dirigidas. Quiero preguntarle a Marcela López Vallejo. Investigadores e investigadoras en todo el mundo han realizado una serie de planteamientos sobre la reestructuración de la política internacional post-COVID-19, por la COVID-19. ¿Esta reestructuración incluye a los gobiernos locales y regionales? Y de ser así, ¿de qué forma esta se daría? Marcela. Muchas gracias, Paulina. Bueno, mira, yo creo que la reestructuración tiene que ver con la crisis de un multilateralismo, pero no de cualquier multilateralismo, de un multilateralismo del siglo XX, de los estados-nación, etcétera, ¿no? Hay una crisis con o sin COVID, ¿no? De esta forma de relación internacional que el COVID viene a acentuar.
Entonces, si hablamos de la crisis del multilateralismo, tenemos que poner el adjetivo viejo multilateralismo, ¿no? Porque hay un multilateralismo, como bien decía Emilia, ¿no? En su primera participación, pues bueno, el multilateralismo es anterior al multilateralismo de los estados, ¿no? Entonces, el multilateralismo renovado se basa ya no en modelos top-down, de arriba abajo, jerárquicos, etcétera, sino en modelos más policéntricos, más de redes, de cadenas, de experiencias transnacionales, y en ese modelo de policentrismo, ¿no? Pues podemos identificar varios, y no una, sino varios modelos de gobernanzas en plural, con varios instrumentos diplomáticos que anteriormente, también en modelos clásicos de análisis de paradiplomacia, pues no se tomaban en cuenta, ¿no? Entonces, quisiera referirme, por ejemplo, al caso de Jalisco, que es el estado en donde estoy ahora, en donde, pues, Jalisco, en confrontación directa con el gobierno federal, hace caso directo a las instrucciones y lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, cuando nuestro gobierno federal no lo hace, e implementa modelos de pruebas. ¿Se acuerdan esto que nos decían que había que tener pruebas, que esa era la mejor opción? El gobierno federal en México no lo implementa, sin embargo, el estado de Jalisco sí. Y con presupuesto propio, compra pruebas, hace pruebas, y esto ayuda a detectar muchos más casos de los que se habían detectado con el modelo Centinela que se aplicó aquí en nuestro país. Y esto es una confrontación directa, pero no nada más con el gobierno federal mexicano, sino con otros estados de nuestro país también. Y esto hace que se refuerce una alianza por un cambio, una renegociación del esquema federal en nuestro país, que se llama Alianza Federalista, que es politizada a más no poder, ¿no? Sin embargo, creo que es este tipo de respuestas en donde el multilateralismo ya no se podía pensar desde la OMS o desde instituciones de Naciones Unidas tan abierto y tan directo con los gobiernos locales y con otros actores. Creo que va a ser el modelo que ha sido y que será el que sustituya al viejo multilateralismo, y en donde también pues hay que reconocer que los gobiernos locales, ya sea de cualquier orden, municipales, departamentales, estatales, etcétera, tienen autonomía y tienen vecindades que los obligan a actuar de cierta manera, ¿no? Otro caso que quisiera mencionar es la relación de los estados del norte de México con Texas, en donde, pues sí, hubo cooperación transfronteriza, en donde los estados del norte de México implementaron modelos de vacunación, de esos que nos sorprendieron al principio con el drive-thru, ¿no? De los coches formados, así como cuando uno va a comprar hamburguesas en los coches. Entonces, esos modelos transfronterizos de cooperación fueron muy eficientes y exitosos en algunos estados del norte de nuestro país. Y esto no es que los gobiernos del norte de nuestro país tuvieran o no opción para realizarlos, ¿no? La misma cercanía y la cooperación y la integración económica, social, política con el vecino del norte, en este caso el estado de Texas, pues forzó de alguna manera a que esos estados tuvieran cierto tipo de respuesta, y entonces de ahí además se fortalecen ambos federalismos desde abajo, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, ¿no? Y la última comentario que quisiera hacer es que este multilateralismo es innegable, y este caso, bueno, ya teníamos muchos sectores en donde se veía el cambio climático, era uno de ellos, ¿no? Pero es clarísimo que si no incluimos no nada más gobiernos locales, no, y gobiernos comunitarios, es decir, no nada más a la parte gubernamental, sino al sector privado. Sin el sector privado en estas cadenas, en estas redes, no vamos a llegar a ningún lado, en tanto que fue el sector privado, por lo menos en algunos países, quien facilitó
ciertas medidas y acordó ciertas medidas, por ejemplo, de cierre parcial de las economías, de donaciones, de reconversión de sus empresas a hacer cubrebocas, material médico, etcétera. Entonces, creo que el nuevo multilateralismo, pues sí va a ser multilateral, ¿no? De muchos lados, incluyendo, por supuesto, lo local, pero también lo privado. Noé Cornago, bueno, profesor de la Universidad del País Vasco, y en el marco de lo que describía recién Marcela, ¿no? De estos cambios, de estas modificaciones, multilateralidad en sentido estricto, multidireccionalidad, otros actores que se van sumando, una pregunta muy sencilla: ¿hacia dónde va la paradiplomacia? Nosotros entendemos que, bueno, la diplomacia ha evolucionado a lo largo de la historia en función de diferentes situaciones de crisis, ha tendido a perfeccionalizarse, ha tendido a complejizarse también, y podemos observar un recorrido similar en la paradiplomacia. Tendremos una paradiplomacia más compleja en el contexto de la pospandemia, emerge y se fortalece una suerte de cultura paradiplomática en este contexto de COVID-19. Bueno, ¿cuál es tu mirada sobre hacia dónde va la paradiplomacia? Bueno, muchas gracias por la pregunta, que no es fácil, Nahuel, responder, porque es muy fácil decir de dónde venimos, ¿no? Pero hacia dónde vamos, pues es más complicado. Pero lo que está claro es que se va hacia algún sitio. Lo que no va a pasar es que se vaya la paradiplomacia, no va a desaparecer, eso es seguro. Si en algún momento algunos estados han tenido como una tentación centralizadora, ¿no? Que reunificara, digamos, lo que es la proyección internacional del Estado, pues yo creo que eso ya es indiscutido, ¿no? Desde ese punto de vista, pues yo vengo hace tiempo ya, ¿no? Subrayando la idea de lo que vamos es hacia una normalización. Esa normalización no se produce simultáneamente y con el mismo alcance o profundidad ni de la manera igualmente satisfactoria en todo el mundo, por supuesto que no. Pero lo que sí hay es una tendencia en lo que acerca de que unas prácticas, ¿no? De proyección internacional de las ciudades, de las regiones, ¿no? Que hace tan solo 15, 20 o 30 años pues se consideraban pues, relativamente anecdóticas, excepcionales, ¿no? Pues se van normalizando, se van aceptando. Y las controversias que suscita, que es cierto que las suscita, pues yo creo que se van despejando en general. Y en todo caso, si no se despejan es porque precisamente parten de una especie de malentendido, ¿no? En el sentido que dentro de un ordenamiento constitucional, pues naturalmente tiene que haber una distribución de competencias y tiene que haber un cierto principio, ¿no? De lealtad mutua, ¿no? Respecto a las competencias de cada cual y la natural proyección internacional de esas competencias. Eso yo creo que poco a poco ha ido avanzando. Es cierto que ha habido en algunos países, en algunos estados y quizás incluso en España algún momento de regresión un poco como resultado, ¿no? Pues del debate político y de la situación, pero con carácter general un rasgo de hacia dónde va la paradiplomacia es la normalización. Insisto, es una normalización que nunca es definitiva, siempre tiene un elemento contencioso, pero que básicamente significa que se acepta en el proceso político la internacionalización de las ciudades y de las regiones. Como ilustración de ello, pues se me ocurre una de este año, ¿no? Este largo año y medio, ¿no? De pandemia, que es, por ejemplo, que sorprendentemente Ursula von der Leyen, a iniciativa propia, al parecer, pues en el contexto de lo que eran las reuniones que tenía con el presidente español, ¿no? Pedro Sánchez, pues sugirió la posibilidad incluso, a demanda también, por supuesto, de las comunidades autónomas, de reunirse. Entonces hicieron alguna reunión virtual, pero que creara un gesto sin precedentes, ¿no? En la historia de la Unión Europea, en el sentido de que la presidenta de la Comisión se conectara en una videoconferencia con todos los presidentes autonómicos. Y desde luego fueron todos, porque en otras reuniones que se hacen no siempre van todos, pero en estas sí fueron. Y yo creo que eso es un gesto significativo. Puede ser un gesto simbólico, sin duda lo es. Quizás tendría que haber ido acompañado pues, de acciones más decididas, ¿no? Y que seguramente en el futuro se van a demandar, ¿no? De lo que sería la reactivación, ¿no? De la participación local y regional en la Unión Europea, que con franqueza pues parece que no satisface a nadie en este momento, ¿no? Pero la perspectiva es que se profundice, aunque está por ver que se puede hacer. Pero son elementos, digamos, de normalización. Hacia dónde va también un segundo rasgo que yo sugeriría y que es un rasgo también crítico, que no necesariamente es un buen, no sé cómo decir, no es un buen pronóstico necesariamente, es el proceso de diferenciación. En el sentido, sobre todo en el contexto, yo diría, urbano,
en el que pues no cabe duda que en países muy dispares, ¿no? Hay ciudades que en razón de su tamaño, de sus recursos, de sus capacidades, de su inserción, ¿no? En lo que es una economía ya altamente tecnológica, pues que son capaces, ¿no? De posicionarse, pero en esos mismos estados hay otras ciudades que no lo son, ¿no? Desde ese punto de vista yo creo que comparado con la situación hace 20, 30, 40 años, la internacionalización de las ciudades pues puede producir unos procesos de diferenciación no solo como lo hacíamos antes, ¿no? Entre las ciudades capitales y no capitales, no solo entre las megaciudades, ¿no? Y las ciudades pues, de tamaño medio, sino también en términos que no tienen que ver necesariamente con esos dos elementos, ¿no? Esas variables que acabo de mencionar, sino con otras, ¿no? En términos básicamente de recursos y de inserción en la vida internacional. Y empiezan a surgir algunos trabajos que hace apenas, yo diría, 5 años no existían, ¿no? Que plantean una revisión del incremento de la desigualdad socioeconómica, ¿no? En nuestras sociedades en las últimas 2 décadas, vinculado también a una cierta retirada, ¿no? Naturalmente, del Estado, ¿no? En cuanto a proveedor de servicios y de mecanismos de redistribución, ¿no? De la renta y del ingreso, ¿no? Y de la protección social, y un momento, digamos, como más competitivo, ¿no? En el que recae en gran medida sobre gobiernos también subestatales, incluso locales, ¿no? Pues el responder a esa demanda, ¿no? De una agenda social cada vez más exigente también, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento crítico y que requeriría precisamente para corregir esa tendencia que quizás no es la mejor, pues que esas formas de redes internacionales tuvieran presente también esa dimensión. Por ejemplo, pues como hemos discutido tantas veces, ¿no? Si en América Latina va a prosperar un esquema de integración que tuviera mecanismos de distribución y de cohesión territorial, ¿no? Y, bueno, tenemos en torno al nuevo Banco, ¿no? Latinoamericano de Desarrollo, la antigua CAF, ¿no? O la CAF, que es también todavía hoy, ¿no? Vamos, una experiencia, ¿no? Ejemplar, digamos, en ese terreno, pero no hay muchas más, ¿no? Pero podemos concebir, por ejemplo, un multilateralismo de ciudades que introduzca elementos de redistribución, por ejemplo, que permitiera que participaran ciudades sin esas capacidades en proyectos sistematizados y bien organizados en una nueva era, por lo demás, ¿no? De lo que sería la cooperación descentralizada, ¿no? Menos fragmentada, más coordinada, ¿no? Con más ambición. Otro rasgo que se me ocurre es señalar, y que desde luego es inevitable, ¿no? Yo creo que es muy importante, es que si tiene un futuro, ¿no? Todo lo que es este posicionamiento de la ciudad y la región en el ámbito internacional, en un sentido amplio, en la economía política, pero también en los grandes elementos, ¿no? De comunicación cultural, de transporte, de comunicación, en fin, de bienestar, de cultura. Pues esto requiere inequívocamente, ¿no? Requiere una más profunda y mejor entendida articulación vertical y horizontal. Vertical dentro de cada estado, porque es muy difícil saltarse al estado desde todos los puntos de vista, ¿no? Y coordinación también a nivel horizontal. Hay algunos estados en los que tienen una larga tradición, ¿no? De trabajar de esas maneras. No sé, yo suelo decir el caso, ¿no? De que siendo el federalismo, por ejemplo, canadiense, pues bastante competitivo, sobre todo más de lo que se pensaba, ¿no? Hace unos años, pero sin embargo lleva celebrando, ¿no? Las conferencias de gobernadores, ¿no? De las provincias canadienses pues más de 100 años, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso español se ha intentado poner eso en marcha hace unos años, no funcionó, se ha vuelto a intentar recuperar y no acaba de funcionar, y en el contexto de la crisis tampoco ha funcionado, ¿no? Entonces, ese tipo de mecanismos de coordinación vertical y horizontal yo creo que son muy importantes. Y un último rasgo, para no extenderme demasiado, que también vengo trabajando sobre esta idea, no tiempo y, en fin, buscando evidencia sobre ello, sería la transprofesionalización. La idea de que esto se trata de un ámbito de la política local y regional tan serio como cualquier otro y que requiere del concurso, de la participación, ¿no? De profesionales capacitados con diferentes perfiles y que sean capaces de organizar de una manera racional pues una división del trabajo. No puede ser simplemente algo que surja por mero, no sé, incrementalismo, ¿no? Que se decía antes en las ciencias de la política, ¿no? Soluciones ad hoc, ¿no? Etcétera, sino que requiere programación, planificación, presupuesto, evaluación, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que requiere tomarse más en serio esta dimensión, ¿no? Del gobierno local y regional dentro de las estructuras administrativas y de función pública y de organización, ¿no? Del sector público. Bueno, pues eso es lo que se me ocurre por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Noé. Yo no puedo, la verdad, y aquí permítame la licencia de agradecerte, Noé, que hayas participado, aceptado en este seminario.
Pero ¿cómo no voy a aceptar? fuiste... Paulina, no me digas eso. Para mí es un placer y es un honor estar con vosotros. Que sois 5 los que os veo, yo soy uno de ellos, con todas las personas jóvenes, estudiantes, profesionales, personas que trabajan en las instituciones, que siguen en la universidad o que tienen sus trabajos, ¿no? Para mí eso es un honor, así que no hay motivo en absoluto, Paulina. Para mí es un placer. Pero tengo que transparentar algo, Noé, que fuiste de las personas muy importantes cuando estuve realizando mi tesis de doctorado en este tema. Sin conocerme, me contestaste, algo era me ayudaste y además me hiciste conocer... Te animé, Paulina, cuando otros te querían disuadir, porque yo te decía que este era un tema que tenía futuro y ya se está viendo, y tú me decías, no sé si lo va a tener. Digo, espérate y verás. Y además me presentaste a mi querido amigo Nahuel O'Donnell, así que tú eres también responsable de que estemos aquí. The driving force es Nahuel. Así es que muchas gracias, Noé. Si me permitís, porque no quiero que parezca un comentario frívolo. Precisamente Nahuel encarna muy bien la idea que yo quería plantear de la transprofesionalización. Él es un hombre que tiene su perfil académico, es un profesional perfectamente capaz de desenvolverse en el ámbito privado, tiene una gran experiencia en la gestión pública estatal e internacional, es un hombre además que sabe manejarse también en el ámbito comunicativo, es decir, la paradiplomacia o la acción exterior de las regiones, de las ciudades o la diplomacia urbana, como queráis llamarlo, porque yo hace muchos años que no quiero discutir sobre eso, sobre la cuestión terminológica, pero yo creo que requiere ese tipo de competencias muy dispares, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo creo que ese es el futuro, ¿no? Es decir, que no quede como aparte, que se integre de manera normalizada en lo que es la concepción, por ejemplo, de una ciudad pequeña, mediana o grande, o de una región, pequeña, mediana o grande, se integre plenamente de manera normalizada, que tiene que haber una dimensión de pensar la ciudad, la región en el ámbito, en su inserción internacional, ¿no? Bueno, desde aquí, desde Chile, estamos... Usted sabe de esto más que yo, bastante más que yo, de vérselas, ¿no? En esa articulación interna de cómo situar esta agenda, ¿no? En la política. Desde esta región del mundo, de este lugar del mundo, aquí al otro lado, estamos tratando no solamente de incluirlo en la nueva Constitución, sino que además que los programas presidenciales consideren esta dimensión que antes era menospreciada o no era considerada y que hoy día está ganando un terreno grande en un Estado unitario y fuertemente centralizado. Así es que ahí estamos. Por eso también la iniciativa de querer hacer algo como esto. Y aprovechando... Ahora, Agustín Fernández de Lozada, la pregunta, la cooperación descentralizada en tiempos de pandemia. Los gobiernos locales durante la pandemia han asegurado la prestación de servicios básicos, la atención a los más vulnerables y el apoyo a los sectores económicos más afectados por el cierre. Y lo tuvieron que hacer a medida que la crisis económica se instalaba y la emergencia social acentuaba en la precarización de importantes capas de la sociedad. La pregunta es, ¿ha sido realmente útil la cooperación internacional desde lo local en este contexto? ¿Podemos extraer algunas lecciones aprendidas en materia de gestión pública local? Y ya que, como decía Noé, a ti corresponde contestar eso, dada tu experiencia, conocimiento e investigaciones. Agustín. Bueno, muchas gracias por la pregunta, tampoco nada fácil de contestar. A ver, a mí me sale una respuesta casi de forma inmediata. ¿Ha sido útil la cooperación descentralizada? Sí. Me interesa especialmente la segunda parte, lecciones aprendidas, ¿no? Un poco de todas las dinámicas que se han vivido en el último año y medio y más allá, porque yo creo que la cooperación descentralizada lleva muchos años dejando lecciones, ¿no? Yo, en primer lugar, destacaría el hecho, como decía en mi primera intervención, que estamos ante una crisis multidimensional que requiere de respuestas integrales. Y ahí vuelvo a una idea muy subrayada o un principio muy subrayado desde la Agenda 2030 que me parece fundamental. Es imposible abordar soluciones
en el ámbito del clima, sin tener en cuenta pues, las políticas industriales, sin tener en cuenta las políticas en el ámbito social, sin tener en cuenta las políticas tecnológicas, etcétera. O no podemos abordar las desigualdades sin tener en cuenta el clima o sin tener en cuenta la digitalización, porque el concepto de brecha ahí surge de forma muy clara. Por tanto, primera idea que quiero resaltar es esa necesidad de abordar la política pública, las respuestas que se construyen desde lo local, desde una perspectiva integral. Luego yo creo que la pandemia nos deja otro aprendizaje muy relevante. Y Noé ahí abundaba en el tema y creo que es un factor esencial, la necesidad de activar alianzas, la lógica colaborativa, la gobernanza colaborativa. La esfera pública, y ahí llevamos muchos años hablando de gobernanza multinivel sin lograr que la gobernanza multinivel sea realmente efectiva. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que avanzar en una lógica de coordinación, de colaboración entre niveles o esferas de gobierno que sea no jerárquica, basada en la lealtad, basada en principios tan potentes como el de subsidiariedad, acercar el poder a la ciudadanía, a los niveles de gobierno más cercanos a la ciudadanía. Pero luego también el reto de la articulación con los actores del territorio, ¿no? Durante la crisis hemos visto claramente como las soluciones más innovadoras en el mundo entero, las soluciones más innovadoras son las que se han desarrollado de forma colaborativa, entre sociedad civil, con el sector privado, con la academia, con universidades, centros de investigación, con el liderazgo de los alcaldes y las alcaldesas. Yo creo que esa articulación es clave. Y ahí hay que vencer muchísimas resistencias. Avanzar en una lógica de gobernanza colaborativa nos lleva a la necesidad de vencer resistencias donde la receta es el liderazgo, la receta es la generosidad. Ayer teníamos un debate en el Ayuntamiento de Barcelona súper interesante sobre este tema. Al final, mecanismos de gobernanza colaborativa entre esferas de gobierno o con los operadores privados no pueden ser eficientes si no hay generosidad, si no se deja espacio, si no se traslada poder, se transfiere poder. Por tanto, la generosidad me parece también clave. Y esa lógica de la gobernanza colaborativa o esa lógica de la colaboración es lo que debe impregnar también la cooperación descentralizada, la cooperación internacional, la lógica de colaborar incorporando los vínculos entre ciudades convertidos en puente donde se suma sociedad civil, se suma el sector privado, se suman las universidades, iniciativas multiactor que me parecen muy relevantes. La crisis nos deja muchos más aprendizajes, la necesidad de gestionar la incertidumbre, el concepto de resiliencia toma muchísima fuerza, la necesidad de dotar de mayor centralidad a la agenda de los derechos. Ahora todo el mundo habla de esas dobles transiciones, de la digitalización, de la transición ecológica, de volver a poner sobre la mesa o no dejar que se lateralice la agenda climática, etcétera. Desde mi perspectiva, la agenda de derechos es una agenda tan relevante como las otras dos. Por tanto, creo que es absolutamente necesario situarla ahí, orientar la cooperación internacional a esa agenda de derechos, la cooperación descentralizada a esa agenda de derechos, porque toca cuestiones clave. Toca acceso a la vivienda, toca acceso a servicios básicos, toca brechas, toca esas vulnerabilidades de las que hablábamos antes. Y estamos en un contexto de riesgo real, de riesgo de ruptura real. Me parece una noticia enorme el hecho de que se socialice o que se apueste por socializar o liberalizar las patentes de la vacuna. Yo creo que eso, si realmente se da, que veremos, porque ahí volvemos a las resistencias, nos va a permitir avanzar mucho más, pero en este contexto la cooperación internacional y la cooperación descentralizada tiene que jugar un papel clave. Muchísimas gracias.
Gracias, Agustín, por tu intervención. Nos quedamos con esta línea que es fundamental: orientar la cooperación internacional hacia fortalecer la titularidad de derechos por todas las personas. Aprovechamos también para invitarles a que participen con preguntas en nuestras redes sociales. Por favor, si hay algunas preguntas para la directora, la secretaria general, perdón, de CGLU. Y en este sentido, bueno, mi última pregunta, Emilia Sáez, también va en una línea que nos parece fundamental desde este grupo que hemos organizado esta serie de ciclo de webinarios, y de hecho el 27 de mayo vamos a tener un encuentro al respecto, que tiene que ver con el rol, con el papel de las mujeres en el ámbito de la paradiplomacia, ¿no? Y evidentemente las mujeres han sido uno de los grupos más golpeados por la pandemia. La mayor carga de cuidado ha sido su responsabilidad: la casa, la familia, los hijos, las hijas que van a la escuela, el trabajo también, domiciliario o a distancia. Y evidentemente también hay que incluir situaciones muy complejas como fueron las distintas emergencias de violencias, tanto intrafamiliar como de género, ¿no? La recuperación económica y social de la crisis ocasionada por COVID-19 requiere, desde nuestra perspectiva, una reflexión sobre la forma de organización de las ciudades y los territorios para transformar los modelos existentes hacia una economía de mayor cuidado, hacia una economía feminista que aliente un ciclo económico centrado en la sostenibilidad de la vida. Entonces, ¿qué posibilidades hay de cooperación en el ámbito de la paradiplomacia para que la agenda global de las mujeres realmente impregne el proceso de recuperación? Y es un momento oportuno para hablar del municipalismo feminista, ¿no? Somos conscientes que CGLU ha tenido una agenda muy nutrida con alcaldesas a lo largo de este último periodo, y efectivamente, bueno, nos gustaría conocer aquí tu opinión sobre la posibilidad de consolidar este municipalismo feminista a escala global. Sí, muchísimas gracias por esta pregunta, y compartiros que realmente me parecen muy interesantes las exposiciones que habéis hecho hasta ahora. Ojalá tuviéramos un poquito de tiempo para debatir entre nosotros también, porque creo que merece la pena afinar algunos conceptos, el concepto del lugar que tiene lo público y que va a jugar ahora con una fuerza renovada, donde sitúa eso, efectivamente, la agenda de descentralización, y también, sobre todo, en el ámbito internacional. Eso me lleva a pensar en el lugar que tendría que ocupar la nueva agenda urbana en relación, por ejemplo, con la Agenda 2030, que la nueva agenda urbana que entra ahora en revisión, y tenemos la conferencia internacional el año que viene. Sin embargo, a pasar un poco desapercibida si el colectivo al que justamente represento, si los gobiernos locales y regionales no hacen más fuerza. El tema es que políticamente tiene muy poca fuerza, en realidad, esa agenda, y ha sido engullida un poco por otras prioridades. O sea que me parece muy interesante esta conversación, porque liga mucho al tipo de diplomacia que creo se promueve en las ciudades, que es una diplomacia más transformadora, yo creo, más de co-creación y menos de resolución de conflictos o negociación. Así es como la experimentamos desde mi colectivo. Y una de las preocupaciones que tengo en este sentido es que las grandes ciudades, y ahí coincido mucho con Noé, al final las grandes ciudades puedan, en realidad, estar repitiendo algunos de los errores del multilateralismo más tradicional, ¿no? Relacionándose entre ellas de la misma forma que se relacionan los estados, y dejando un poco de lado esa realidad de sistema de ciudades, ¿no? De la realidad metropolitana y demás. Sin embargo, yo creo que en esta pandemia ha habido aquí una apertura, y de repente se han dado cuenta que que tenían que frenar eso un poco, y hay muchísimas regiones metropolitanas del mundo que están empezando a replantearse su relación. Y la simbiosis rural y urbana está cambiando también. El papel de las ciudades intermedias también. Por primera vez, el G20 incluye a las ciudades intermedias en sus deliberaciones. Y nosotros estamos ofreciendo el foro de CGLU de ciudades intermedias como material a consideración en esas deliberaciones. Y en todo este contexto,
efectivamente, el papel de las mujeres, del liderazgo femenino, creo que toma muchísima relevancia. Toma relevancia porque creo que desde luego, desde nuestra perspectiva, tendríamos que pasar de una agenda de igualdad de géneros a una agenda municipalista feminista. Esta es la apuesta. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, consiste en una agenda de cuidados diferente. Si uno se replantea qué es lo esencial, y si se replantea el tipo de servicio público que hay que dar y a quién se tiene que priorizar, y hay una parte de este ejercicio que en realidad nos permite hacer muy bien la Agenda 2030, entonces estamos yendo más de una sociedad social, digamos, ¿no? de servicio social a servicios del cuidado. Y aquí las mujeres y el liderazgo feminista juegan un papel muy importante, porque ha sido a través de ellas que hemos empezado a ver esa transformación. Yo lo digo sinceramente por mi organización. La emergencia de lideresas muy pujantes, también de ciudades pequeñas, pero obviamente también de las capitales, que se atreven a hablar de ciudades de paz, que se atreven a hablar de cuidados, de empatía, de cercanía. Yo creo que está marcando una gran diferencia. He de ser sincera también. Yo creo que todavía no tenemos bien definido qué implica esto y nos tenemos que atrever a hacer esta definición. Pero si cambiamos las prioridades y redefinimos los esenciales, miramos desde esa perspectiva feminista a cuestiones como la segunda generación de derechos, que para nosotros va ligado efectivamente mucho a la digitalización y la vivienda, creo que el papel de las mujeres, hombres, niños y niñas empoderados de igual manera, que para nosotros eso es el feminismo, tendrá un papel muy especial. Y entonces ahí la investigación científica se hará más con mujeres. Y entonces ahí las niñas tendrán más acceso a la educación. Y entonces ahí estaremos prestando muchísima más atención a los grupos vulnerables. Y la desigualdad no será una cosa aceptada en nuestras ciudades. Yo he de decir, obviamente, represento con mucha ilusión a mi colectivo, pero ni todas las ciudades saben hacerlo bien, ni todas las regiones lo hacen bien, ni tienen la misma capacidad, ¿no? Y la realidad es que nuestras ciudades han sido concebidas para los más fuertes. Han sido concebidas desde una perspectiva de grandes leyes de mercado. Y esto es lo que vamos a tener que ir transformando. La desigualdad ya no es una opción. La solidaridad como la cosa que tenemos que hacer por los demás tampoco es la solución. O sea, es un compromiso de co-creación y de servicio universal. Y hoy en día un buen alcalde, una buena alcaldesa no lo puede ser si no mira a lo internacional. Yo creo que ese es el cambio que las mujeres lideresas nos están trayendo. Y ya os digo, tenemos que ser sinceras, estamos solo explorando y exportando la experiencia de este grupo del feminismo y extrapolándolo a otras partes de nuestra agenda. Tenemos mucha esperanza de que sea transformadora la agenda que promovemos y lo que viene, la verdad. Muchas gracias, Emilia. Agradecemos esta ronda de preguntas dirigidas que les teníamos. Además, quiero agradecer a todos aquellos quienes nos están viendo y nos han mandado saludos desde Santiago de Chile, de Jalisco, de Sonora, de Mar del Plata. Hay saludos de Argentina, de Colombia, quienes nos han estado escribiendo a través de nuestras redes sociales. Y ahora quiero hacer una de las preguntas que se han formulado en el chat y es para ti, Emilia. Preguntan nuestro queridísimo colega y amigo Mariano Álvarez, el doctor Mariano Álvarez, desde Santiago de Chile, argentino de nacionalidad, pregunta que quisiera saber si es que desde ciudades y gobiernos locales unidos han visto un aumento de la participación virtual de aquellas ciudades que antes no podían viajar a las reuniones. Esa es la pregunta que hace Mariano. Después bueno, hay una respuesta muy fácil que sí.
Pero después hay algo más complejo detrás. A ver, sí, efectivamente, es mucho más fácil para el intendente de Tandil estar en muchas más sesiones virtuales que de las que estaba antes, y lo mismo pasa pues para alcaldes de grandes capitales que no podían desplazarse, pero que sí que quieren acompañarnos, ¿no? Yo creo que a la alcaldesa de Bogotá, a la alcaldesa de Barcelona y a los de Montevideo las hemos visto mucho más de lo que las hubiéramos visto antes, porque hay cosas que no podían hacer. Sin embargo, he de ser sincera y también esto es algo que tenemos que revisitar. Agustí yo creo que se va a identificar conmigo. Hay un grupo vital de ciudades que son las que tienen acción internacional. Y de los 250.000 miembros que tiene CGLU, porque a través de las federaciones de municipios de 140 países o más, tenemos una masa crítica que viene a ser alrededor de los 25.000. Esta es la realidad. Y participativos alrededor de los 5.000. Os digo de todas las semanas, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro retiro, que tuvimos en febrero, pues hubo una participación rotativa de 1.000 y pico personas. Entonces, yo creo que hay que mirarlo con matices. Sí, la virtualidad nos ha abierto las puertas a muchos. Hay mucha desigualdad en la virtualidad, muchísima desigualdad en la digitalización. O sea, que esto no es, no es la vía rose todavía, para nada. Ahí estamos. Tenemos mucha capilaridad, pero la tenemos que mejorar. Y estamos en ello, porque yo creo que ese multilateralismo que describía Marcela, ese multilateralismo nuevo y diverso, que no se puede centralizar, como decía Noé, tiene que ser una realidad. Bueno, yo os digo, como facilitadora de una red, todavía no estamos ahí. ¿Hemos mejorado? Sí, mucho. He conocido a miembros ya de conocerles, de verles semana sí, semana no, que no conocía también. Con lo positivo me quedo. Muchísimas gracias, Emilia, por representar también esta tensión, ¿no?, entre la democratización de la paradiplomacia o la acción internacional y al mismo tiempo poner de relieve las brechas, ¿no?, digitales y de conectividad que todavía enfrentan muchas administraciones locales y particularmente en América Latina, ¿verdad? Siguiendo con este diálogo que estamos construyendo entre todos y todas, una pregunta para vos, Agustí, que viene de la colega Sandra Camacho, y plantea lo siguiente: la post-crisis sanitaria tiene muchos retos para las ciudades, pero ¿cuál consideras tú que es el reto más importante que deben abordar los gobiernos locales hoy en día? Bueno, lo decía antes, me preocupa el proceso de recuperación. Para mí es lo esencial y entender que la recuperación tiene que avanzar en esa lógica de escenarios de crisis múltiple, ¿no? Que no podemos focalizar solo en la recuperación económica, que no podemos abordar única y exclusivamente en la emergencia social, que no nos podemos olvidar de la agenda climática, claramente, que tenemos la tecnología encima, con todos los retos que nos plantea, disruptiva, que ofrece grandes oportunidades, pero a la vez desafíos y problemáticas desconocidos. Y como decía Emilia, profundiza en las brechas de forma clarísima, y lo hemos visto en los últimos meses. Por tanto, yo creo que el desafío es avanzar en eso, y poder hacerlo con recursos, con competencias, con poderes adecuados, contando con los actores del territorio. Y en ese contexto tengo la impresión de que hay algunas cuestiones, permitidme que utilice la palabra, que son más sexys, ¿no? Hablar de transición ecológica y digital suena súper bien, y el sector privado se te suma enseguida. Y por eso antes resaltaba la agenda de derechos, porque me parece igual clave. No podemos avanzar en una lógica de climática o de digitalización
sin que sea justa, sin que tenga en cuenta las necesidades de la población en un contexto absolutamente particular, en un contexto de grandes vulnerabilidades. Por tanto, yo le daría muchísima centralidad a la agenda a la agenda de derechos, al problema de las desigualdades, al problema de las brechas, al problema de las vulnerabilidades, y escucharía a la gente. Yo creo que es relevante, sobre todo desde lo local, escuchar a los jóvenes y a las jóvenes, escuchar a las mujeres, escuchar a las minorías, escuchar a los vulnerables. Me parece un tema clave. Muchas gracias, Agustí. Hay una pregunta de nuestro colega Freddy Lara, Ray Freddy Lara, que le pregunta a Noé: ¿qué características y o principios se observan en la transprofesionalización del actuar paradiplomático? Muchas gracias, Paulina y Ray Freddy. Pues yo creo que las pautas que se observan en este ámbito son parecidas a las que se observan en otros ámbitos de la acción exterior y en particular pues de la diplomacia, ¿no? En un sentido más amplio, incluso me refiero también a la diplomacia oficial. Durante mucho tiempo, pues el desempeño de funciones profesionales en materia de proyección internacional y de relación internacional pues solía descansar en funcionarios diplomáticos, ¿no? Aunque dependiendo del país, naturalmente, hay diferentes sistemas de reclutamiento. Pero, por ejemplo, en la tradición española, que es la más común en Europa, aunque no es la única, ni mucho menos, ¿no? Porque es muy diferente en Holanda, por ejemplo, ¿no? O en Suecia, pero sí, en la Europa continental hay muchos países que es un modelo parecido al nuestro, en España, pues suelen ser funcionarios, en principio, ¿no? Los que ejercen la diplomacia. Entonces, ese modelo ha quedado un poco en entredicho, porque esos funcionarios naturalmente tenían su cualificación, pero no dejaban de ser generalistas, ¿no? No generalistas respecto a la diplomacia, porque tenían esa formación, pero la agenda internacional se ha transformado enormemente y requiere otro tipo de conocimientos y de competencias. Entonces, lo que se ha observado es que se está produciendo, por un lado, en muchos servicios exteriores, al principio a nivel de los servicios exteriores de los ministerios, ¿no? Pero también al nivel ahora hoy en día ya, ¿no? De las regiones y de las ciudades, o bien, por ejemplo, la contratación de antiguos profesionales de la diplomacia oficial que llevan ese expertise, ¿no? Al ámbito de la política local o de la política regional, pero también a la inversa, ¿no? Personas que tienen experiencia en gestión desde ámbitos muy dispares, que pueden ser el mundo de la empresa, pueden ser las organizaciones no gubernamentales, pueden ser ámbitos de especialización profesional técnica, ¿no? Como la salud o la ingeniería o la ecología o la oceanografía, es decir, ámbitos muy dispares que hoy en día en una agenda, como ha subrayado Agustín, ¿no? Que no es simplemente la de estar aquí o estar allá, sino que se tiene que alinear, ¿no? Con unos objetivos pensados, ¿no? Y una serie de lógicas diferentes, pues lo que requiere es ese tipo de movilidades, de profesionales de ámbitos dispares, ¿no? Y por eso, plantearlo de una manera muy sencilla sería desde la incorporación de profesionales que vienen del mundo de la empresa al sector público, a profesionales que vienen del sector público al mundo de la empresa, profesionales del mundo lucrativo de las empresas, ¿no? Del mundo de los negocios, digamos, ¿no? Que acaban desarrollando un expertise que es importante, por ejemplo, para una gran ONG, ¿no? O un ayuntamiento, ¿no? En lo que es la formulación, ¿no? De su política internacional. Y a la inversa, ¿no? Empresas que ven que la experiencia en gestión pública puede ser valiosa también en su proyección internacional. Entonces, yo creo que ese es un fenómeno que en el ámbito de la diplomacia, en algunos países, pues ya tiene unos perfiles ya muy marcados, pues, por ejemplo, en el caso de Holanda, de Bélgica, de Canadá, pero también en Asia, ¿no? En muchos países, en Japón, en Tailandia, en Australia, por supuesto, también, en el que ya directamente cuando salen oportunidades de desarrollo profesional, los perfiles que se buscan son perfiles transprofesionales. Se ven, por así decirlo, perfiles en los que se producen invitaciones a que alguien salga de un sector profesional y vaya a otro sector para traer esa experiencia. Y yo creo que eso es algo que es productivo y que es inevitable. No significa una, no sé cómo llamarlo, una desprofesionalización, ¿no? De la diplomacia, pero sí significa una actualización de lo que es servir en la diplomacia a partir del reconocimiento de que hay expertise y trayectorias profesionales muy valiosas y que, claro, las percepciones que tenemos casi todos nosotros están muy subordinadas a la percepción de cómo son las cosas en cada país, ¿no? En Argentina, en México, pero no sé, yo cuando he hecho, por ejemplo, entrevistas, ¿no? Que estuve haciendo en Canadá
a cónsules, ¿no? A representantes consulares, ¿no? Pues la sorpresa fue que entre las cosas que les preguntaba cómo habían llegado a ser cónsul, ¿no? Del país que estuvieran, ¿no? Además, eran una investigación sobre cónsules en ciudades no capitales. Entonces, era en Toronto y iba a ser en Chicago también, que se me ha quedado a medio camino, ¿no? Y la sorpresa es que algunos de ellos pues tenían una trayectoria absolutamente tradicional, convencional, como funcionarios, ¿no? Del Servicio Exterior del Estado, y otros habían llegado al puesto de cónsul, como por ejemplo en los Países Bajos, con un anuncio específico, donde el Ministerio de Asuntos Exteriores publica un anuncio convocando a que la gente se presente a un concurso de méritos para ver, con estos objetivos que tiene Holanda en Canadá y en particular en Toronto, ¿no? Pues a ver si cumple si tiene el perfil adecuado para desempeñar lo que en definitiva es un contrato además temporal, ¿no? Es decir, una tarea que le dan 5 años para que impulse las inversiones, impulse la actividad cultural, la visibilidad de Holanda, en esos términos, ¿no? En fin, entonces quiero decir que es un mundo que no se experimenta con la misma intensidad en todos los sitios, pero luego en Japón, en Holanda, en Canadá es como están trabajando ya, ¿no? Entonces, yo creo que, pues no sé, en el caso español, seguramente argentino, mexicano, pues igual no se ha dado ese paso todavía, porque hay estructuras muy fuertes, una inercia muy fuerte, ¿no? De lo que es no sé si me he explicado, perdonar, pero se trata de eso, ¿no? De una serie de conjugaciones de experiencias profesionales, combinaciones que pueden desempeñarse en el sector público, en el sector privado, en el sector, insisto, no lucrativo, pero también en el mundo de la empresa, en el mundo de la ciencia, etcétera, ¿no? Porque para negociar después, si las ciudades van a estar en el primer plano de una discusión, por ejemplo, sobre los impactos en la política urbana, ¿no? O los impactos, por ejemplo, sobre los acuíferos, ¿no? De la realidad urbana, pues tendrán que estar los expertos en eso también, ¿no? Entonces, hay veces que realmente esa dimensión de la agenda es muy importante y requiere esa transprofesionalización. De todas maneras, ya sé que no es un invento mío ni de los colegas con los que he publicado un trabajito sobre lo transprofesional, porque aunque se nos ocurrió la idea, cuando ya se nos había ocurrido, miramos a ver si se le había ocurrido a alguien y se le había ocurrido al Banco Mundial ya hace 20 años, ¿no? La idea de la transprofesionalización de la diplomacia, pero con mucho gusto puedo enviar un trabajo que hicimos y que la verdad, sin exagerar, pero bueno, que ha sido en general bien recibido, y que planteamos esas ideas. Muchas gracias. Gracias. Volvemos quizás un poco a la línea de preguntas que le habíamos trasladado a Agustí, pero que también sin duda puede retomar parte de lo que vos estás diciendo, porque es una pregunta como muy práctica y te la hacemos a vos, Marcela, que además sé que tienes experiencia en investigación, en temas ambientales, sobre todo en el contexto de América del Norte, ¿no? ¿Cómo las ciudades pueden alcanzar la aplicación crítica del paradigma de la resiliencia y la inteligencia urbana, sobre todo a través de políticas de corto y mediano plazo? Ok, es como la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, yo creo que la parte de las ciudades en general, digo, las ciudades, recordemos que son entes territoriales gobernados, ¿no? Sin embargo, creo que para que esta territorialización, estos territorios muy localizados geográficamente puedan alcanzar resiliencias o participar de un multilateralismo más abierto, creo que es necesario no reproducir todos los, no quiero decir errores, pero todos los fenómenos del Estado, del gobierno, de los gobiernos nacionales y hacerlos nada más en un territorio más pequeño, ¿no? Y esa es una cosa. ¿Y cómo lo hacemos, no? Bueno, yo he trabajado en temas de medio ambiente, de energía, etcétera, y solo, yo digo, los casos de éxito más fehacientes a nivel global, pues son estas ciudades que han trascendido lo territorial, en dos sentidos. Uno, en vincularse con su contigüidad geográfica, y bueno, de esto Nahuel es experto, ¿no? En relaciones transfronterizas, transnacionales, en donde pues se crean nuevas regiones transfronterizas con nuevas normas, nuevos actores, ¿no? Muy a pesar a veces de los gobiernos nacionales, ¿no? Pero por otro lado, además de la relación de contigüidad geográfica, creo que, y aquí, bueno, no sé si los que toman a las ciudades como unidad o práctica de análisis,
estén de acuerdo conmigo, creo que hay que desagregar la ciudad, porque la ciudad como tal, así como el Estado, pues no son homogéneos, ¿no? O sea, no podemos hablar de, por ejemplo, en el caso pues, mexicano, ¿no? No podemos hablar de una Ciudad de México o de un estado de Jalisco, porque adentro hay muchos Jaliscos, muchas ciudades de México. Es decir, para que la cooperación internacional se refleje en redistribución, como decía Noé, en transparencia, en derechos, etcétera, creo que hay que desagregar esta unidad territorial y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? En términos de vulnerabilidades, de desigualdades, porque solo así no vamos a repetir este error tanto teórico como, bueno, que creo que sí es un error, tanto teórico como práctico, de concebir estas ciudades como cajitas negras, ¿no? Como que todo Monterrey, pues vamos a cooperar con Berlín, ¿no? Bueno, pues sí, pero hay muchos Berlines y muchos Monterreyes, ¿no? Entonces, creo que esa es una forma. La otra, como les digo, es tomar en cuenta todo el contexto de vecinos, ya sea adentro de los estados o transfronterizamente. Y la tercera tiene que ver con ampliar el concepto de lo público, que por ahí Agustín lo había mencionado, ¿no? ¿Qué es hoy un bien público? ¿Qué es hoy un servicio público? Siendo que en general, pues casi todos, en todos los países, pues vienen de una colaboración entre el sector privado y sector público, que de repente ya no sabemos hasta dónde llega la línea de lo público y lo privado, ¿no? Si la Cruz Roja es público-privado en un contexto de emergencia, o si los hospitales privados son solamente privados, si dan servicio a pacientes COVID, ¿no? O si las vacunas se socializan en algún momento, pues las farmacéuticas se transformarán en actores sociales. Entonces, creo que el reto que tienen las ciudades para alcanzar esta resiliencia, que hoy, desgraciadamente, la crisis pues nos da una oportunidad, ¿no? Digo desgraciadamente porque ha tenido impactos tremendos a nivel personas, ¿no? Pero creo que nos da una oportunidad de replantearnos cuál es el rol de las ciudades en esquemas de cooperación internacional, en esquemas de utilización, y esto sobre todo, ¿no? Para los que estudiamos para diplomacia o cooperación internacional, en esquemas en donde los instrumentos clásicos de cooperación, los hermanamientos, los acuerdos interinstitucionales, que a veces ya no tienen tanto sentido o tanta utilidad, ¿no? Práctica, en tanto nuevas formas de comunicación, de rapidez de acción, etcétera, pues están sustituyendo esos instrumentos con los que empezamos a socializar a los gobiernos locales, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad para que ciudades o unidades territorializadas puedan cambiar un poco su visión hacia desagregar un poco los problemas que tienen, no nada más sectorialmente como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Sino en términos de desigualdades y de derechos. Muchas gracias, Marcela. En el poquito tiempo que nos queda, quiero hacerle una pregunta que le ha llegado también a Emilia, de Gerson Serna Soto. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el multilateralismo de los gobiernos locales y las acciones que llevan las redes de ciudades? Saludos desde Bolivia. Bueno, yo creo que depende a quién se lo preguntes, te contesta de una manera o de otra. A ver, cuando nosotros hablamos de multilateralismo, lo que estamos intentando es que las ciudades tengan un lugar en el contexto multilateral que conocemos, y también que conquisten espacios en el multilateralismo actual. Efectivamente, las ciudades han estado haciendo multilateralismo y reuniéndose entre ellas continuamente. ¿Cuál es la diferencia? Pues que los acuerdos a los que llegan las ciudades y los compromisos a los que llegan las ciudades no se convierten en las leyes de los estados.
o en los compromisos de los estados, pueden hacer grandes presión sobre estos. Y esto es lo que estamos haciendo. Cuando CGLU sacó el llamado a que se liberaran las patentes hace un par de semanas, Tedros enseguida reaccionó y claro, porque esto hacía presión, ¿no? Con el tratado, con el Acuerdo de París, lo mismo. Si tú reúnes a 1.000 alcaldes en el Ayuntamiento de París, no eran 1.000, eran 700 y pico, pero vamos, que reunimos a muchos y presionaron ahí, pues también hace una gran diferencia, pero la realidad es que donde quieren estar ahora los gobiernos locales y regionales es en una mesa de decisión diferente. Creo que estamos preparados y que tenemos que estar ahí en donde se va a definir el futuro. Y por eso tenemos que ser espabilados y empezar ahora a trazar nosotros una agenda transformadora para que no nos la definan otros. Y yo quería venir a lo que comentaba Agustí sobre el papel de las ciudades después de esta crisis sanitaria, porque hay una cosa que nos preocupa sobremanera y es que aún estamos comprendiendo la salud como el sistema sanitario y los servicios públicos que dan las ciudades no se comprenden como parte del sistema de salud y sobre todo no en la discusión internacional. Y eso puede poner en mucho peligro al ecosistema de servicios públicos. Y otro pequeño apunte. No solo nos encontramos ante la falta de fondos, también nos encontramos con la imposibilidad de gastar los fondos porque tenemos unos periplos administrativos casi insalvables. Y esto sucede desde Suecia hasta Dakar. Nosotros en un estudio que estamos haciendo con el London School of Economics sobre Governance of Complex Emergencies, nos hemos encontrado que los principales problemas que se han encontrado en el COVID no es solo regenerar la agenda multinivel o de cogobernanza, sino superar los baches administrativos que nos paralizan. Y por eso el medio plazo y largo plazo del que hablaba Marcela también es un problema. Yo creo que para la cooperación internacional entre ciudades lo que es importante, incluido para los hermanamientos, es que son compromisos de muy largo aliento que no están ligadas a las administraciones que reinan. Y eso creo que tiene que ser parte del estudio de nuestra paradiplomacia. Oye, qué interesante esta conversación, nos ha faltado tiempo. Muchas gracias, Emilia. Efectivamente, muy interesante. Yo quiero agradecerles en nombre de Nahuel y mío, a ti, Emilia, a Agustí, a Marcela y a Noé, el que hayan participado en este primer seminario dentro de este ciclo que hemos organizado con Nahuel en el proyecto Jean Monnet de la Universidad de Bolonia. De verdad que hay mucho tema aquí. Noé, tenías toda la razón, era un tema de futuro y menos mal que no abandoné aquel tema cuando tenía mis dudas hace como 8 años atrás. Y además, yo decía, en contextos bastante particulares que estamos viviendo, no solamente la crisis de la COVID, sino también, por ejemplo, en casos en que nos estamos repensando como estados, cuando aquí en Chile estamos viviendo un proceso constituyente donde justamente nos estamos preguntando qué es bien público, qué es lo que se debe proteger, cuál es la política exterior que debemos tener, qué tipo de estado queremos, cómo queremos responder ante los nuevos desafíos, sean climáticos, sean desastres naturales, que aquí ya bastante conocemos en Chile, desastres naturales, ante lo que va a significar las tecnologías, la inteligencia artificial, la innovación. Tenemos tantos temas en los cuales las ciudades obviamente pueden tener su espacio para internacionalizarse y cooperar, no competir, cooperar justamente tanto con el ámbito central como con las otras mismas unidades territoriales o locales. Así es que yo, por mi parte, les agradezco muchísimo y le doy la palabra ahora para que cierre a Nahuel. Bueno, muchísimas gracias, Paulina. Concuerdo contigo de que ha sido un excelente inicio y que el tiempo nos quedó corto, como decía Emilia. Hay muchos temas que han emergido el día de hoy y que espero, podamos profundizar en los próximos encuentros. Así que el llamado es también a no abandonar
este espacio que hemos creado, que se va a extender por 2 meses. Así que las y los invitamos a que se sumen el próximo jueves, el próximo 13 de mayo, para conversar sobre un punto que también nos parece muy interesante, que es la relación entre paradiplomacia y relaciones internacionales, y esta migración que observamos se ha dado desde la práctica hacia la curricularización de la paradiplomacia. Y en este sentido, la pregunta disparadora que nos va a convocar el jueves próximo es: ¿por qué es relevante la inclusión de la paradiplomacia dentro del campo de estudio de las relaciones internacionales? Y nos van a acompañar 4 colegas prestigiosos y prestigiosas investigadoras en el tema, como Mariana Calvento, que es profesora de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires en Argentina, Javier Sánchez Cano, que es el jefe del Servicio de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Cataluña y también profesor universitario, Florencia Rubiolo, que actualmente dirige el doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, y también el profesor de la Universidad de Guadalajara e investigador de la Universidad de Guadalajara, Ray Freddy Lara Pacheco. Así que las y los invitamos a que no abandonen este espacio, a que, bueno, obviamente aprovechen las distintas redes sociales que tenemos, tanto personales como institucionales, para que sea el canal de comunicación durante esta semana, y los esperamos el jueves próximo, en la misma hora y por los mismos canales de YouTube y de Facebook. Muchísimas gracias a todos y todas.